Camila Live es presentado por Southday Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SouthDayKia.com. Miami Dentist for You. Nuestro compromiso es que tengas una sonrisa hermosa y saludable. MiamiDentistForYou.com. Camila Canaval Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCanaval.com. Hola, hola mi gente amada, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. No tienen idea la alegría que tengo de estar sentada aquí y el miedo que tengo también, y les cuento por qué. Había sometido a votación el hecho de hacer este tipo de podcast yo solita, hablando con ustedes, un podcast muy en íntimo en donde les cuento cosas que jamás he compartido en ningún otro lado en sacábamos la cuenta en la última grabación, en mis 25 años, por decirlo así, o más o menos, redondeando de carrera. Y eso fue lo que me motivó a hacer este tipo de contenido, de episodios para ustedes. Espero que les haya gustado. Les digo que tengo miedo porque al día de hoy no hemos lanzado el primer episodio y esta mañana como que pensé, ¿qué hago? ¿Grabo o no grabo? Porque honestamente no quiero seguir haciéndolo si ustedes disfrutan más los de entrevistas. En ese caso haremos solo de entrevistas. Pero bueno, el cuento es que me gustó lo que vi, lo compartí con mi equipo, que bueno, son personas que tienen años trabajando conmigo y que son muy sinceras y honestas y lo amaron, así que dije, bueno, hago un Ser Migrante parte 2. Para quienes no han visto la parte 1, pues vayan de una y se la disfrutan. Espero que les guste, por lo menos tanto como a mí me gustó grabarla para ustedes. Hoy quiero de alguna forma empatar las historias. Les hablé en el podcast pasado de mi cuna de maleta, de mi primera cuna. Les mostré fotos y hoy he traído otras fotos que les quiero compartir. Esta foto, bueno, imagínense, está tan vieja, está rota. Aquí ustedes dirán, ¿qué hay aquí? Aquí está mi mamá, está un primo, este no es mi hermano, es un primo. Hay un ceibó, una mesa, unas sillas de madera oscura en esta otra foto que traigo. Y las personas que están en las plataformas de audio, pues váyanse en algún momento una pasadita para YouTube para que puedan ver estas fotos, pero igual les voy relatando a ustedes que estoy mostrando una foto que tiene 2 camitas muy simples de madera con una mesita de noche en el medio. Aquí está mi mamá, ahí se ve que estábamos hablando y yo. Aquí hay otra foto en donde estamos mi hermano y yo en el mismo cuarto, unas camitas, como les decía, prácticamente son unos listones de madera, no tienen ni copete o, ¿cómo se dice en inglés? El headboard. Son, la verdad, unos listones de madera y pues ya, y el lugar para poner el colchón. Aquí tengo otra foto en donde está mi mamá. Aquí tengo otra foto de camita que es una litera. Esta era una litera, la verdad es que se pasaron mi papá y mi mamá. Y lo que les quería contar con estas fotos es que todas estas camas, el ceibó que les mostré en esta foto rota, la mesa que tuvimos en Barquisimeto cuando llegamos, y me acuerdo el nombre del edificio en la avenida 20 con calle 29 en Barquisimeto, se llama El Somar, ese edificio. Todos los muebles de la casa los hicieron mis papás. Y esta mañana que yo estaba pensando como haciendo los bullet points para seguir en este Spanglish que caracteriza a Camila Live para el podcast, esta mañana que estaba pensando como que qué les iba a compartir y tratando de hacer una conexión entre la Camila de hoy y esa Camila niña de 7 años en Barquisimeto, 8 años, recordé esos momentos en donde mis papás, tal cual, con martillo, con madera, en la sala de ese apartamento en Barquisimeto, hacían las cosas, las camas, la mesa, las sillas, todo. Y la verdad es que fue muy bonito y pues les mandé una nota de voz a mi papá esta mañana porque quería como reconfirmar. Yo decía, no, sí, esas cosas las hacían mis papás. De hecho, cuando algo se dañaba, mi papá lo volvía a hacer. La cama, y ojo, atención, mi papá era estudiante de medicina, como les conté en el capítulo 1 de Ser Migrante, vayan a verlo, y mi mamá también. Los dos estudiaron medicina, se hicieron médicos, en fin, nada que ver con la carpintería ni nada que se le pareciera, pero se medían con toda, eran inmigrantes y pues nada,
nada, los primeros muebles, las primeras camas, la primera mesa, las primeras sillas, el primer seibó que hubo en mi casa fue hecho por las manos de mi papá con la ayuda de mi mamá. Pero hoy quise reconfirmarlo. Llamé a mi papá desde Key Biscayne hasta Barquisimeto, en donde vive mi papá, porque dije, bueno, ¿será que sí? ¿O será que yo tengo la idea de que lo hicieron, pero realmente estaban reparando, ¿no? Y le mandé una nota de voz, me respondió y la verdad es que quiero compartir esa respuesta, porque fíjense que en mi nota de voz, yo le decía en mi nota de voz, pa, recuerdo que cuando vivíamos en el Somar, en Barquisimeto, ustedes hacían las cosas, de hecho, le mandé una foto, aquí está, en el celular le mandé las fotos, estas mismas que les acabo de mostrar a ustedes, y le digo, reconfírmame si estoy en lo cierto que esas camas, esa mesa, esas sillas y todas esas cosas las hicieron ustedes, porque yo tengo ese recuerdo vívido en mi memoria y lo quiero reconfirmar. Es más, papá, le dije hoy, yo recuerdo como unos clavos que eran muy bonitos, como muy gruesos, que eran como unos clavos decorativos. Y mi papá no sabe que yo les voy a mostrar esta nota, pero quiero compartirles la respuesta porque me encantó. Sí, no, esos clavos eran tornillos, bulones, pues, que le dan un acabado como colonial. Recuerda que nosotros hicimos la mesa del comedor, hicimos el aparador, hicimos el juego de living con un mueble triple y dos sencillos, las camas, todos los muebles del Somar los hicimos programando la madera, y íbamos a Madera Milazo y comprábamos la madera y pues ensamblábamos en la casa, sobre todo en la sala, pues así fue. Entonces, el recuerdo que yo tenía de mi papá y mi mamá ensamblando los muebles y con el martillo y esos clavos que yo recordaba grandes, muy bonitos, negros, era cierto, ¿no? Y ustedes dirán, pero Camila, ¿por qué nos cuentas esto? Bueno, porque este podcast habla mucho de todas esas cosas que nos hacen salir de nuestra zona de confort, que hacemos la mayoría de las personas cuando emigramos, cuando llegamos a un nuevo país. Ya les compartí que mi papá y mi mamá en ese momento trabajaban y estudiaban medicina y que nunca tuvieron nada cercano con el tema de la carpintería ni nada, pero que al final estas cosas nos van probando en fuego y van sacando lo mejor de nosotros. Y me encanta compartir esta historia porque yo he escuchado tantas historias de ustedes. Les decía en la parte 1 de este podcast, ser migrante, que por mi trabajo, porque ustedes se acercan a mí constantemente y me encanta, quiero que lo sepan, porque a veces me escriben, Camila, ¿sabes que te vi? Sobre todo en mis viajes, te vi en el Corte Inglés en Madrid, pero me dio pena, estabas ahí viendo tus carteras o lo que sea, me dio pena molestarte, o estabas con tu esposo, estabas cenando, no les dé pena, vengan, compartan conmigo, porque honestamente a mí me gusta compartir, me gusta conocerlos, me gusta escuchar sus historias, en fin, me voy por aquí, por allá y por acullá, pero sí, he escuchado historias de todo tipo relacionadas con este tema, personas que salen de su zona de confort para hacer cualquier cosa, para medirse ahí de cara y frente a frente e inclusive ganarle a la necesidad. Y en relación a este tema de medirte frente a la adversidad, etcétera, tengo otra historia también relacionada con el protagonista de este podcast, número 2 en íntimo de Camila Life, que es mi papá. Y tiene que ver con el trabajo que escogió cuando llegó a Caracas. Este cuento, esta historia que les acabo de contar es de Barquisimeto, del edificio El Somar, como ya escucharon, pero antes de llegar a Barquisimeto nosotros estuvimos como cerca de un año en Caracas, que fue el lugar en donde mis papás llegaron con la idea de estudiar medicina. Intentaron en varios lugares, no lo lograron y luego se van a estudiar en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Pero cuando llegaron a Caracas, en el año 1976, conmigo de meses, obviamente, como nos pasa a todos, cuando llegamos a un nuevo país tenemos que trabajar, tenemos que vivir de algo, tenemos que ver cómo resolvemos. Y mi papá tenía un primo, mi tío adorado, Rafael Vidal, que sigue siendo ahora en Uruguay, él se volvió hace muchísimos años, ingeniero, que trabajaba como topógrafo en la quebrada La Guairita, que era una quebrada que desembocaba luego en un río que está en Caracas, que atraviesa toda la ciudad, que se llama El Guaire, para quienes no sean de Caracas, para quienes no sean venezolanos, en fin. Mi tío estaba trabajando en esta quebrada La Guairita y le dice a mi papá que lo que podía era pues invitarlo a que lo acompañara como
asistente de topógrafo, a medir distancias, ángulos, etcétera. Y ese fue el primer trabajo que tuvo mi papá en Caracas desde octubre hasta diciembre de 1976 recién llegado. Y mi papá, con el humor negro característico de los sureños, siempre recuerda ese momento. Viste que yo trabajé de topógrafo cuando llegué a Venezuela. Viste que yo medía los ángulos y sabía todo. Y es muy lindo porque al final, y vuelvo otra vez, esta historia no trata de mi papá, no trata de mi tío, no trata de cualquiera de nosotros en nuestra familia, trata de ustedes, trata de todas las personas que se han tenido que probar en fuego en sus países, que han tenido que llegar y que inventarse una nueva vida. Y yo creo y siento de verdad intensamente, por eso a veces cierro los ojos cuando estoy grabando este podcast, porque honestamente todas estas cosas nunca las había compartido y me encanta compartirlas. Siento que uno en lo interno y en lo espiritual va creciendo a medida que la necesidad se va enfrentando a nosotros, ¿no? No pretendía hablar de esto, pero me acaba de surgir una idea. Cuando murió mi hermana, esto no tiene nada que ver con emigrar, inmigrar, para nada. Yo tengo una hermana espectacular, acá está, fondo de pantalla de mi teléfono desde hace tantos años, mi hermana Valentina Canaval, que murió cuando tenía 18 años. Cuando ella se murió, una parte de mí murió con ella. Eso es así, eso sí lo he hablado muchísimo en infinitas entrevistas, podcasts, etcétera. Pero lo que quiero compartir hoy es que yo nunca imaginé que iba a tener en mi fuero interno, entre mis habilidades, entre mis destrezas, entre mis capacidades, superar la muerte de la niña con la que dormí agarradita de mano prácticamente hasta el día que me casé. Yo dormí con mi hermana desde que ella nació. Yo recuerdo el día que ella nació en la clínica Racetti en Barquisimeto. Tengo ese recuerdo vívido en mi memoria, tan fuerte, tan intenso, tan profundo, tan sembrado en mí, que fíjense que estoy feliz y hablo de ella y es como volver atrás y es como sentir un poquito ese dolor. Pero lo que les quiero compartir, que sí tiene que ver con la inmigración y con esa fortaleza que nace no sé de dónde, es que yo siempre he creído que cuando uno en la vida se enfrenta a algo, si uno quiere, uno puede superarlo, uno puede manejarlo con buena actitud. Suena cliché, pero no. Es así. Y también siento que a veces uno no tiene como conocimiento o uno no se imagina la capacidad o la fortaleza espiritual que uno puede tener o la grandeza de ser, de estar y de hacer hasta que uno no se enfrenta al problema y pues pone allí sobre la mesa la solución. Y eso pasa muchísimo con esta historia que se repite y que repito nuevamente y les vuelvo a decir, no es la historia de mis papás, no es la historia ni siquiera mía, es la historia de millones de personas, no solamente venezolanos, de muchos que tuvimos que irnos y reinventarnos y volver a empezar en otras latitudes, ¿no? Y por eso me encanta pues que a través de estos relatos ustedes vayan sintiéndose identificados, pero no solamente identificados, sino inspirados, ¿no? Como que bueno, si el papá de Camila, por decirles o darles un ejemplo, que su sueño era ser médico, cardiólogo, que por cierto lo logró y aquí está la foto, pero esto era historia para más tarde, pero no importa. Me siento muy, muy orgullosa de mi papá y de mi mamá, de mi familia en general. Pero bueno, si el papá de Camila lo logró y tuvo que ser hasta topógrafo cuando llegó a Venezuela, porque yo que soy ingeniero, porque yo que soy médico no puedo servir una mesa en un restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. Y siento que estas historias están repetidas en el mundo. Sigo a través de las fotos hablando de todas esas cosas que son común denominador entre los inmigrantes. Y una de ellas tiene que ver con esas cosas que yo recuerdo. Me ha encantado hacer este podcast porque me ha hecho conectarme con la Camila chiquita que fue súper feliz. Y ese es el punto que quiero compartirle ahorita a todas esas mamás o papás que están sufriendo o que están pensando que sus hijos van a ser infelices
o que van a estar traumados porque no han podido comprarle la ropa de moda o porque no han podido darle la vacación espectacular que tienen los vecinos o que tienen los compañeritos del colegio, que piensan que alguna cicatriz va a quedar de sus hijos. ¿Y cómo hacemos? Porque esa es la pregunta que uno como padre se hace, y yo les soy muy honesta, muy honesta. A mí me ha encantado relatar la historia de mis padres en este podcast porque la mía nada se parece a la de ellos. Yo llegué con otras condiciones, con otras características, con otra base a este país, y siento que mi reinvención y mi recomenzar ha sido mucho más sencilla que la de mis padres. Y por eso, y aquí, bueno, me siguen surgiendo ideas, ustedes me piropean mucho y yo siento que ese piropo no me lo merezco yo, y se los digo honestamente, en otro acto íntimo de confesarles cosas en este podcast en íntimo. Ustedes me piropean mucho: Camila, te admiro tanto como tú recomenzaste tu vida en Estados Unidos, viniendo de una carrera espectacular en la televisión, y llegaste aquí, te tocó recomenzar y tuviste que dejar la televisión y tuviste que empezar YouTube y hacer otras cosas que nada tienen que ver con la televisión, como nunca te afectaste por eso, como nunca te deprimiste, como nunca sentiste que tu vida se acababa. A ti que te gusta tanto hacer televisión, porque ojo, a mí me encanta hacer televisión. Si tuviera que escoger una cosa de las que más he disfrutado en mi vida, ha sido esa, la televisión. Pero bueno, el cuento es que ustedes me piropean mucho y me felicitan mucho y me dicen que me aplauden y que celebran lo bien que he asumido la pérdida de mi trabajo y la construcción de esta nueva historia entre la cual está pues mi tienda, mi emprendimiento, mi marca Camila Canaval, la marca de mis carteras, etc. Y cada vez que ustedes me piropean, yo siempre digo: no, es que no, para mí fue fácil, porque de verdad para mí ha sido, si lo comparo con la historia de mis papás, para mí ha sido muy fácil. Siempre tengo en mi cabeza, bueno, la verdad, tengo dos cosas en mi cabeza. Tengo esta historia que a través de las fotos pues se va relatando, y a través de todos estos cuentos que estoy compartiendo con ustedes hoy. Y tengo también la muerte de mi hermana Valentina, que de alguna forma dividió mi vida en un antes y en un después, y ha hecho que a partir de ese momento todas las cosas dramáticas, difíciles, duras, yo las compare con eso. Pero volviendo al tema de ser inmigrantes, yo a todos los padres que se preguntan: mi hijo estará triste, mi hijo se traumatizará, ¿cómo vivirá mi hijo este proceso? Yo les digo que con todo esto que yo les he contado, que en mi casa nunca sobró nada, y no solo eso, sino que mis papás trabajaban muchísimo. Eso se los conté en el episodio número 1. Si no lo han visto, vayan y se ponen al día y luego conectan aquí. Pero bueno, en ese episodio les compartía que mi papá y mi mamá trabajaron muchísimo y nosotros nos criamos con personas que ayudaron en casa a cuidarnos, a hacer la comida, en fin. Pero siempre tuvimos, y aquí vienen los tips para las personas que están criando hijos en el exilio, siempre tuvimos comunicación, siempre tuvimos muchísimo amor, y de alguna forma mi mamá, que trabajaba todo el día, y mi papá, que trabajaba también todo el día, se encargaron de estar presentes para hacernos los disfraces. Aquí estoy disfrazada de llanera, divino, me encanta porque este disfraz también me lo hizo mi mamá. Mi mamá era una suerte de encarnación de la Mujer Maravilla, una mujer que hacía todo, era impresionante. Mi mamá estudió medicina, se graduó, la historia está en el primer episodio de este podcast. Mi mamá cosía, tejía como los dioses, cocinaba, que no tienen idea. De hecho, todas las tortas de mis cumpleaños las hacía mi mamá. Era una cosa loca, y por eso yo siempre la llamé la Mujer Maravilla, porque así era. Miren, aquí está esta foto de Caperucita Roja en el colegio de Las Colinas, y este disfraz también me lo hizo mi mamá. Pero el punto es que aún sin estar en el exilio podemos estar con nuestros hijos, compartiendo tiempo de calidad, y eso yo he tratado de emularlo de mi mamá. Yo que trabajo mucho, que no tengo una vida ni siquiera cercana, de complicada a la vida que vivió mi mamá y mi papá, yo he tratado de imitar esas cosas, de tener muchísima comunicación, de reunirme en torno a la mesa en algún momento del día, o en el almuerzo o en la cena, y si un día no se puede, pues intentar hacerlo al otro día o al otro día. En fin, la comunicación y ese detalle, como les acabo de contar, de estar siempre con nuestros hijos aunque no estemos. Como les decía, mi mamá no solo me hacía todos los disfraces, sino que, por ejemplo, yo recuerdo que me forraba los cuadernos del colegio, y ese es otro recuerdo que tengo vivido en mi memoria. Mi mamá de madrugada, mi mamá hacía esas cosas de madrugada, porque
trabajaba todo el día y no tenía tiempo. Y yo tengo muchos recuerdos de mi infancia, de mi mamá en la madrugada haciendo esas cosas, los disfraces, los cuadernos del colegio y todas esas cosas. Y tengo una historia que me conmueve muchísimo, que también tiene que ver con ese tiempo que nos falta a los padres que trabajamos muchísimo y que también queremos estar con nuestros hijos. Y es que yo siempre formé parte del coro de mi colegio, de la compañía de teatro de mi colegio, un colegio espectacular, el Colegio Las Colinas, como que siempre estaba en todas esas actividades de mi colegio. Y obviamente para mí que mi papá y mi mamá fueran a verme era como el regalo más grande, ¿no? Y un día yo me acuerdo que interpreté a la Vera Gacha, una loca parte del folclore del folclore de Barquisimeto. ¿Tú te acuerdas, Franklin? Es que pues, ¿tú te acuerdas de la Vera Gacha? Es que hay una muñeca así en torno a Barquisimeto, la Vera Gacha, con la Fernanda Verde diciendo bienvenido a Barquisimeto. Bueno, la Vera Gacha, ay no, esto es una historia que recuerdo con mucha alegría, pero también con tristeza, les cuento. La Vera Gacha es parte, como escucharon a Franklin ahí tras cámaras, porque Franklin, nuestro editor y camarógrafo de este podcast, también es de mi amadísima ciudad. Era una loca de la ciudad y a mí me tocó un día hacer una obra de teatro en donde yo la representaba y era una obra espectacular porque yo tenía que atravesar entre el público, era como bastante exigente. Yo tenía 13 años en ese momento, ya era un adolescente, con todos los rollos que se le atraviesan en la cabeza a la mentecita de un adolescente, ¿no? Obviamente yo quería que mi mamá o mi papá fueran y yo siempre los invitaba, pero yo siempre sabía que era muy difícil que ellos asistieran porque ya para ese momento mis papás eran médicos y estaban de guardia o estaban en el hospital o estaban trabajando y estudiando, porque siempre trabajaron y estudiaron, nunca tuvieron la posibilidad de elegir si estudiaban o si trabajaban. Yo siempre he dicho que eso es un privilegio. Yo, mis amigas, las que pueden decidir, por ejemplo, quedarse con sus hijos en la casa, yo siempre les digo, y a quienes están escuchando este podcast y tienen ese privilegio, abrácenlo, agradézcanlo, disfrútenlo, celébrenlo, porque no todos tenemos esa ventaja de no trabajar, ¿no? Es un privilegio que hay que agradecer, la verdad, en la vida. Pero bueno, a mí me tocaba en esa obra de teatro entrar entre el público y yo recuerdo que yo trabajé mucho por esa obra de teatro, me costó muchísimas horas de entrenamiento para poder hacer eso porque, bueno, tenía que actuar, fue un monólogo, lo hice solita y mi ilusión más grande era que fueran mi mamá o mi papá. Yo recuerdo que a medida que yo iba bajando las escaleras del Teatro del Colegio Las Colinas, yo iba viendo como las caras de todos los papás que estaban ahí, que iban a ver el acto de grado de fin de curso de sus hijos, porque ese era el motivo de la obra de teatro, ¿no? Celebrar que cerrábamos ese año, que no me acuerdo qué año era, creo que era primer año de bachillerato, creo, en fin. Y la Vera Gacha iba caminando, haciendo su monólogo, hablando, y de alguna forma iba tratando de encontrar entre las caras de todos los papás, que es que nunca lo voy a olvidar, que estaban ahí sentados con flores, porque los papás normalmente o a veces llevamos como flores para que después que nuestros hijos actúan, pues, ay, perdón, yo soy muy sensible, no me paren, recuerdo y me emociono, ¿no? Disculpen. Iba actuando, iba haciendo el monólogo e iba buscando a mi mamá o a mi papá. Terminé de hacer la parte que correspondía entre el público, subí al escenario, terminé mi monólogo y pues salí como salieron todos mis compañeros que habían actuado en otras obras y en otras cosas. Ay, perdón. No quiero llorar porque me encanta reírme, pero bueno, son cosas de la vida y cuando uno va sacando esos recuerdos, pues se va moviendo. Espero que me sepan disculpen. Cuando salí, pues obviamente yo tenía la ilusión de que nada, no vi a mi mamá, pero mi mamá está aquí o mi papá está aquí, pero no estaban. Y yo recuerdo que caminé a mi casa ese día, como caminaba todos los días, porque en primaria tenía al señor Sánchez, que se los presenté en el episodio pasado, pero ya en secundaria, ya yo tenía 13 años, caminaba hacia mi casa y yo recuerdo que lloré todo el trayecto de vuelta a casa, porque honestamente yo hubiese querido que mis papás estuvieran allí. Llegué, me acosté, lloré un poquito más
drené, me desahogué y cuando llegaron tardísimo aquella noche, mi papá y mi mamá, que creo que nunca han escuchado este cuento, bueno, mi mamá, que en paz descanse, nunca lo escuchó y mi papá lo escuchará por primera vez en este podcast, no importa. Cuando llegaron mis papás, a mí se me pasó todo y se me olvidó todo. De hecho, al rato de llorar, yo soy muy sensible, como han podido ustedes ver y como los que me conocen saben, nada, en la noche no había pasado nada. Toda esta historia es para compartirles que los hijos de padres muy trabajadores, que a veces nos quitan tiempo de compartir, de estar, inclusive en momentos importantes en donde de verdad nos hubiese gustado estar con ellos, entendemos, y no solamente entendemos, sino que admiramos y estamos orgullosos de ver el trabajo incansable de nuestros padres. Y muy lejos de, por ejemplo, estas cosas que me pasaron varias veces en mi vida y en mi infancia, muy lejos de traumatizarme, me hicieron crecer como mujer, como ser humano, y también siento que hoy en día como mamá, ¿no? Porque entiendo lo importante que es para nuestros hijos estar en muchos momentos, pero también entiendo, y este es el punto que quiero reafirmar en este podcast, que el orgullo de tener los padres que tuve, que salieron adelante de la nada, que llegaron con $100 en el bolsillo para Venezuela, huyendo de la dictadura uruguaya, y cómo se fueron convirtiendo, haciéndose literal patas de gallina el uno con el otro, mientras uno estudiaba, la otra trabajaba, y mientras mi mamá trabajaba, mi papá estudiaba, y así fueron, y verlos graduarse de médicos ha sido el regalo más grande de mi vida, y ningún momento en el cual hayan faltado ha sido más grande que esto, y que este orgullo que yo siento por ellos. Entonces, esta historia me encanta compartirla porque sé que ahorita, atrás de esta cámara o en el carro, hay una persona haciendo Uber, tal vez, pensando en las horas o en los momentos que le han robado a sus hijos por buscar la comida para la casa, por buscar sus sueños, por graduarse, por trabajar, por hacerse un espacio en este nuevo país. Que sepan que al final de cuentas el ejemplo del trabajo, del estudio, de la perseverancia, de la resiliencia, ese ejemplo es muchísimo más grande que cualquier otra cosa, y eso me pasó a mí, por eso me encanta compartirlo en este podcast. Bueno, llegó el momento de tomar la pizarra y compartir, porque es parte de un segmento que ustedes esperan y que yo amo hacer en nuestro Camila Live, compartirle frases en inglés para que aprendamos un poquito más en cada podcast. Hoy he traído frases inspiradoras porque este podcast ha nacido para inspirar y espero que así lo vean. Y la primera frase, y esto no lo quiero dejar porque de verdad siento que parte de mis cosas favoritas del podcast, es esta. A ver, voy a poner una frase que me encanta, que es muy, muy simple, muy común. No hard feelings. No hard feelings es como sin rencor. Y a mí me encanta usar esta frase porque a veces nos pasan cosas, tenemos discusiones con gente que queremos, y yo siempre, siempre, siempre trato de que en mi corazón no queden rencores. Y siempre uso esta frase, no hard feelings. Y siento que esto es una decisión, no tener rencores, no tener nada que te quede como así en el corazón, o algún sentimiento oscuro. Es una decisión de vida y es importantísimo que siempre tratemos de no hard feelings. Seguimos con la otra. Ajá, aquí está. I'm sorry, my pronunciation. Success only comes to those who are... Vamos otra vez, Camila, tú puedes. Success only comes to those who dare to attempt. El éxito solo llega para aquellos que se atreven a intentarlo, porque soñar nada más no alcanza, hay que trabajar por lo que uno quiere y por lo que uno sueña. Y hablando de trabajo, la tercera frase, les voy dando ideas. Amados, agarren las frases, los que están practicando el inglés, los que no sean así como yo, expertos y súper bilingües, los que estén aprendiendo en este proceso, agarren las frases, las escriben, las transcriben, las ponen con el significado y así van sumando frase tras frase en cada uno de nuestros podcasts. Ok, la tercera es sobre el trabajo y dice así, la voy a escribir primero. Aquí está. Miren a Kenia y que let me see, ella quiere ver si yo escribí bien la frase. Vamos a ver, teacher, what do you say? Repeat after me. I never dreamed about success
I worked for it. Y esto está en pasado, por eso está... Cállate, mira cómo sé. Por eso está la ed significa que este verbo dream, soñar, está en pasado. Yo nunca soñé en el éxito, yo trabajé para él. I never dream about success, I worked for it. Y con esto hemos llegado al final de nuestro podcast por hoy. Espero que les haya gustado Camila Live. A estas alturas ya yo voy a saber si ustedes están disfrutando tanto como yo en íntimo de nuestro podcast. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal YouTube y también me va a encantar leerlos en los comentarios aquí abajo. Los que estén en cualquiera de las plataformas de podcast escuchando nuestro podcast, váyanse a YouTube y déjenme el comentario porque los leo todos, toditos, todos, y quiero saber qué más quieren escuchar en mis podcasts, sobre todo en en íntimo, a quién quieren que entreviste en el de entrevistas. En fin, muchísimas gracias por acompañarme. Será hasta una próxima oportunidad en Camila Live. Los quiero mucho. Camila Live fue presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. SouthDayKia.com. Miami Dentist for You. Nuestro compromiso es que tengas una sonrisa hermosa y saludable. MiamiDentistForYou.com. Camila Canaval Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. CamilaCanaval.com.